ya lo voy a leer, para tomarnos el cafecito. Es que ya tenemos comunicación, Lorena, con Hansel Zúñiga, profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, con quien hablamos tantas veces previo a la celebración del cónclave, después también de la muerte del Papa, y nos ha ayudado muchísimo con muchas de estos términos, de estas palabras que a veces dice uno a veces que no son, y que ellos, que son los que pues son los expertos, pues obviamente nos ayudan. Para eso es precisamente que hacemos las entrevistas con los expertos. Pero con don Hansel además nos pasó algo importante, que ayer me la cobró al aire, y es que fue la única persona que yo escuché que habló de quien hoy es Papa. Creo que no sé cuántos en el mundo habrían votado por él en las desde primera en las apuestas, si Tagle estaba arriba, si Parolini también, pero la primera persona que yo le escuché ese nombre fue a Hansel, y ayer dijo, me deben un almuerzo. Pues vamos a pagar ese almuerzo y será un gusto además que nuestro equipo almorzar con alguien que sabe tanto, pues podamos compartir. Es el Papa que rompió todas las quinielas. Todas, yo creo, absolutamente todas. Yo creo que sí. Don Hansel, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Buenos días, don Henry, buenos días, Lorena, Ángelo. Un placer, un gusto estar aquí para compartir con ustedes nuevamente. Bueno, ¿cómo la vio? ¿Cómo la vio finalmente? Bueno, digamos que esto no fue una cuestión de casualidad, en el sentido de que cuando hablé de Robert Francis Prevost el otro día, lo mencionaba porque es una figura conciliadora, y en medio de situaciones de divisiones, tanto en el mundo como también los conflictos que en algunos sectores más tradicionalistas se han visto en la Iglesia Católica, esta figura podría ser, así como lo dijo ayer, una persona que podría construir puentes. Entonces, eran de esas personas más moderadas, que con su diplomacia, con su forma de abordar los distintos problemas, podría ser una de las figuras electas, y resultó ser así. Además, es una figura, y esto es algo muy importante, que combina dos mundos, combina el sur global con el norte, ¿verdad? Es un estadounidense arraigado 38 años en el Perú, de esos 38, casi 18 de obispo. Entonces, ustedes ya lo han mencionado muchas veces también en las noticias que los he venido siguiendo, de papá con ascendencia franco-italiana, de mamá española, hijo de migrantes, con políticas muy cercanas en temas de migración, sociedad y ecología al Papa Francisco, también un poco más reservado en algunos temas de moral sexual y familiar, que son los que más hacen que algunos sectores tradicionalistas se pongan como manos arriba. Entonces es una figura que puede servir de contención y que podría hacer que las aguas bajen. Vamos a ver cómo se desarrolla su pontificado. El hecho no casual de que haya escogido el nombre León XIV para seguir lo que dejó León XIII, supone uno. ¿Cuál es el mensaje en ese sentido, Hansel? Escoger el nombre, el por qué León XIV, ¿cuánto hay de León XIII que debamos saber? Y yo, el nombre nunca lo hubiésemos pegado, ¿verdad? Eso es una cuestión muy compleja de saber. Pero inmediatamente al salir y al ser anunciado por Dominique Manberti como León XIV, lo primero que uno recuerda de León XIII es que fue el Papa de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que con la encíclica que publicó en 1891, la Rerum Novarum, se ganó muchos problemas simplemente por el hecho de decir en el siglo XIX que era muy importante que los patrones le pagaran bien a sus trabajadores, que respetaran sus derechos, que hubiesen situaciones de igualdad en el trato. Para nosotros eso hoy es algo, al menos aquí en Costa Rica, es algo que se toma muy en serio, ¿verdad? Sé que en otros países no, pero en ese momento fue una situación que causó mucho revuelo y le ganó muchos problemas al Papa. Lo de León XIII fue lo primero que pensé por ese tema del Papa de los trabajadores, pero también después, viendo algunas otras fuentes de Rome Reports y en el Vaticano, habría que ver cuando él explique, porque todos los papas explican en una audiencia general
probablemente el próximo miércoles vaya a explicar el origen de su nombre. Uno de los hermanos de San Francisco de Asís, muy querido, fue el hermano León, curiosamente, quien continuó la obra de San Francisco de Asís en el siglo XIII, que está en sus biografías, una persona cercana. Algunos especulan que es un guiño también a esa figura. Vamos a ver qué nos dice el Papa el miércoles. Teníamos una consulta ayer, Hansel, que estábamos comentando acá durante la transmisión. ¿Se pierde el rango de cardenal o cómo es esa cuestión? Sí, él se convierte en obispo de Roma porque digamos que cuando fue nombrado en el año 2023 por Francisco Cardenal, fue nombrado como cardenal diácono inicialmente, el primer grado dentro de los cardenales. Luego, un año después o meses después prácticamente, fue nombrado como cardenal obispo, o sea, ya en el rango más alto de una de las diócesis del sur de Italia. Él era cardenal obispo de la zona de Albano. Pero ahora es el obispo de Roma. Entonces en la diócesis de Albano, que es una de esas diócesis antiquísimas, ¿verdad?, que preceden el orden de los obispos, ahora va a ser ocupada por alguno de los otros cardenales que va a subir en ese rango. Y el hecho de que tuviera tampoco de estar nombrado también ahí en el Vaticano, ¿qué quiere decir esto? Tenía mucha confianza el Papa Francisco, e incluso los cardenales también querían dar realmente una continuidad al trabajo de Francisco. Sí, eso es lo que uno lee inicialmente, porque digamos que en todos los medios de comunicación se hablaba más en los que hablaron de esto, porque hay que ser honestos que son los medios más especializados, como algunos sectores de religión digital y otros. Yo el nombre de Prevost lo escuché de uno del director de religión digital y no tenía idea de quién era. Empecé a buscar y digo yo, sí, este tipo puede ser una figura que pueden optar los cardenales por él, y después leyendo se me ocurrió. Pero digamos que en todo esto, el hecho de que haya sido nombrado por Francisco, que lo haya traído, lo nombró obispo en Chiclayo, en Perú, y un tiempo después se lo trajo para Roma, para el Vaticano, para ayudarlo en el dicasterio de los obispos, que es como el ministerio, digámosle así entre comillas, que nombra a los demás obispos en el mundo. Y Francisco le hizo nombrar también personas ejecutoras, es decir, no solamente ayudantes ni nada más, sino realmente personas que trabajan tomando decisión en la institución, a muchísimas mujeres de alto rango, de alta capacidad. Entonces ya estuvo vinculado con estos procesos y también participó en el proceso de la iglesia sinodal, es decir, de esa dimensión de la iglesia que trata de escuchar a todas las personas, tomar decisiones en consenso, una cuestión más dialógica. Entonces pareciera que, y lo que escuchamos ayer es que va a haber continuidad. Yo lo que leo es que continuará el progreso, sí, aunque más lento, de una manera más lenta, de una manera más comedida, en medio de este mundo tan convulso. El peso va a ser enorme, ¿verdad, Hansel? Digamos, en el sentido de la historia que dejó el Papa Francisco, la huella que dejó él, le tocó a Francisco después de Juan Pablo II. Es decir, seguir una huella que es tan marcada, con tantas herencias por el trabajo pastoral o lo que sea, debe ser muy fuerte. Eso debe pesar tremendamente cuando usted va a empezar, como en cualquier cosa en la vida. Pero digo yo, incluso cuando se asoma en esa ventana ahí frente a la Plaza de San Pedro, repleta, que es la imagen que estamos viendo de hecho en este momento, luego de que saliera el humo blanco, en ese momento calcular, estimar, sospechar lo que se le viene encima. Ayer nos decían, sabiendo que tiene la corona de espinas ya puesta. Sí, después es un peso muy grande, ¿verdad? Francisco, después de Benedicto XVI, que asume el reto de empezar procesos de cambio en la curia romana, en el IOR, afrontar el tema de los abusos sexuales a menores, ¿verdad? A todos estos procesos que Francisco lanzó adelante, pero que no finalizó, que no concretó totalmente, ahora le van a corresponder a León XIV. Hoy en la mañana dio su primera misa y su primera homilía
frente a los cardenales en la Capilla Sixtina. Esta misa de hoy, cuando habló en la mañana su homilía, él decía: ustedes me han encomendado una cruz muy pesada, realmente, ¿verdad? Y esta primera celebración es como donde él delinea su proyecto político ad intra. Cuando sea la misa de inicio del pontificado, que va a ser en la Plaza de San Pedro, abierta a todo el público, en esa homilía él va a delinear su proyecto ad extra, es decir, hacia el mundo, y tendremos que esperar a ver qué nos va a decir ese día. Pues don Hansel, gracias, de verdad, muchas gracias, nos ayudó muchísimo en todo este proceso. Ya habrá, de verdad, para hacer efectivo esto de compartir cosas, porque el almuerzo es verdad. No es solo por decirlo al aire. Tenemos que compartir cosas, aprender más, porque se aprende todos los días de todos estos procesos. Así que por hoy muchas gracias por haber estado con nosotros siempre y compartir lo que usted sabe de este tema de la Iglesia Católica. Un placer y muchas gracias a ustedes también por enseñarme de todos estos procesos de comunicación. Que pasen un buen día. Que esté muy bien. Él Gracias. es ya prácticamente